Buenas tardes con todos. Vamos a presentar la primera reunión de investigadores del año. La idea de estas reuniones inicialmente es... Muy bien. La idea de estas reuniones es difundir lo que hacemos. Difundir lo que hacemos, es decir, qué estamos investigando, cuáles son nuestros proyectos, y esto nos va a permitir, bueno, en primer lugar, conocernos más, ver qué líneas de investigación podemos trabajar en conjunto, y en las siguientes reuniones vamos a abrir esto a los estudiantes, a las personas interesadas en investigación en nuestra facultad y en otras facultades, de modo tal que podamos tener más nexos, que el estudiante sepa en qué estamos trabajando, que nuestros investigadores, que la comunidad universitaria sepa lo que estamos haciendo en INICIT, ¿no? Estas reuniones también las vamos a dejar grabadas para que estén en la plataforma de YouTube del instituto y que las personas que estén interesadas puedan acceder a las mismas. Y bueno, para esta primera reunión tenemos dos presentaciones. Una es, la primera de ellas va a estar a cargo del doctor Brady Beltrán, que es un distinguido investigador, bueno, de hecho es investigador distinguido, que es el máximo grado que tenemos los investigadores que pertenecemos al RENACYT. Y bueno, va a presentarnos temas sobre lo que es leucemia linfoma de células T, que es una condición frecuente en nuestro medio, muy, digamos, tenemos mucho más que en otros lados del mundo, y el doctor Brady ha generado una línea de investigación muy importante en linfomas en general y en estos linfomas en particular. Y esto es un ejemplo de investigación colaborativa, un ejemplo de colaboración internacional, la cual nos va a presentar en el siguiente artículo. Así que bueno, dejo con ustedes al doctor Beltrán para la presentación. Gracias, Brady. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy lo que vamos a intentar a ver, el día de hoy sí, mejor sí, porque ya vamos a presentar un trabajo que ha sido publicado en la revista Q1, Cancer Epidemiology. Es un trabajo bastante importante porque es el esfuerzo de un concepto que ya se mencionó, el trabajo colaborativo. Les voy a tratar de desglosar en detalle cómo es que hemos llevado a cabo este estudio. El estudio titula Prevalencia y los cursos de sobrevida en un tipo particular de linfoma leucemia, denominada linfoma leucemia T de adulto, que es una entidad asociada a un retrovirus, que es el HTLV1. Este estudio se realiza en 11 sites en Latinoamérica. No solamente hacemos el análisis de la prevalencia y los outcomes, sino que también damos recomendaciones de esta entidad que, como voy a mencionar posteriormente, es altamente frecuente y que sigue generando lamentablemente mucha morbilidad y mortalidad. Cuando hablo de morbilidad, hablo de la paraparesia espástica tropical, que es una de las entidades generadas por este retrovirus, y mortalidad porque hablo de probablemente la condición más agresiva dentro de todos los linfomas, y es este ATL, linfoma leucemia asociado al HTLV1. La siguiente, para hacer una introducción, el ATLL viene de leucemia linfoma T del adulto, es una entidad linfoproliferativa que
es causada por el primo hermano del HIV. Este es el famoso HTLV1. Este virus es endémico en lugares muy particulares en el mundo, ¿no? Hay una zona endémica en el Asia, específicamente en Japón, ¿no? En Okinawa. Otra zona endémica es Perú. Perú es endémica para este retrovirus. Es la zona de la Sierra Sur, la más afectada. En Centroamérica tenemos muchos países caribeños, también Brasil y evidentemente África, y se describe también en Australia y en el norte de Irán. Este es un virus que se transmite básicamente en 90% de los casos por lactancia materna, y para que se desarrolle la enfermedad tiene que pasar un periodo relativamente largo, entre 30 hasta 50 años. No todos los portadores de HTLV1 van a desarrollar esta enfermedad. Se dice que entre 5 a 7% van a desarrollar esta enfermedad mortal. Es mucho más frecuente, entre un 10-15% de ellos, de estos portadores, desarrollen otra entidad que no es oncológica, que es una enfermedad inflamatoria, como la famosa paraparesia espástica tropical. Sin embargo, también se han descrito otras entidades asociadas al HTLV1 que no son oncológicas. Por ejemplo, dermatitis infectiva, está asociado a trastornos reumatológicos como miastenia gravis, dermatomiositis, uveitis, y recientemente también se han descrito bronquiectasias asociadas al HTLV1. Entonces, hay un espectro inflamatorio y un espectro oncológico. El espectro oncológico básicamente es el ATLL, una entidad que se presenta entre el 5 a 7% de todos los portadores de HTLV1. La siguiente. La siguiente, por favor. Esto para hacerles un recordaris. Zonas endémicas, clásicamente Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Cusco. Igualmente el 70% de todos los casos proceden de esas zonas. Sin embargo, tenemos también, Perú ha recibido muchos inmigrantes japoneses. Entonces tenemos también casos de ATLL cuyo origen es básicamente japonés, por estos inmigrantes japoneses. El otro 70% son propios. ¿Y por qué son propios? Porque, y ese es un dilema que actualmente existe, sin embargo lo que se plantea es que el origen sería africano. Y el origen africano, ¿por qué? En el siglo XV los españoles necesitaban gente para trabajar en las minas, porque la mayoría de los pobladores indígenas fueron eliminados por los españoles. Entonces vino una migración de africanos justamente en África Central, que es la zona más endémica, y se supone que ellos son los que habrían traído el HTLV1. Lo curioso es que en las zonas endémicas no tenemos poblaciones afro. Eso es lo que llama la atención. Sin embargo, es claro de que la mayoría de los casos vienen curiosamente de estas regiones de la sierra centro y sur del Perú. Entonces la pregunta es, ¿quiénes desarrollan una enfermedad? ¿Quiénes no van a desarrollar ninguna otra entidad asociada? Hay algunos criterios para poder determinar
final se dice el mayor riesgo de desarrollo de ATLL. Bueno, lo que se ha hecho, ya hay unas cortes grandes en Japón, es establecer que hay algunos factores de riesgo. Un factor de riesgo le da mayor de 60 años, probablemente tenga un mayor riesgo de desarrollar ATLL. El antecedente familiar. Si en la familia hay alguien que desarrolló no solamente ATLL, sino que haya desarrollado para paresia espástica tropical algún trastorno reumatológico o, y es algo que me olvidaba, otro escenario clínico es simplemente un cuadro de inmunodeficiencia con la presencia de infecciones oportunistas. ¿Cuántas veces, Alonso no me dejará mentir, encontramos los casos de medicina interna pacientes que hacen criptococosis sin ninguna causa aparente de inmunodeficiencia? Y resulta que son positivos para el HPV1. Entonces, es otro escenario que siempre uno debiera tener en cuenta para pensar en este retrovirus. Claro, el colo viral mayor al 4% también es un factor que puede predecir el riesgo de que el portador pase a ser un enfermo de ATLL. La siguiente. La enfermedad, si se presenta, es una enfermedad muy agresiva. La mayoría de los casos son formas de muy alto grado. La leucemia tiene una sobrevida de solo 2 meses. La forma linfomatosa tiene una sobrevida promedio de 9 meses. Y hay un porcentaje entre 15 a 20% que tiene formas indolentes y que sí pueden tener una expectativa mayor a los 2 años. Pero mayoritariamente la presentación es fundamentalmente de formas agresivas y una expectativa claramente menor de 1 año de vida. Pero eso no es lo único que genera el fallecimiento de estos pacientes. Estos pacientes además desarrollan una susceptibilidad a diferentes tipos de infecciones. Si este paciente, complicado en los pisos de medicina interna, no solamente por la presencia de la enfermedad, que se puede presentar a través de ganglios, se puede presentar a través de la forma aguda, por ejemplo, como una leucemia realmente, con hipercalcemia, lesiones de piel, sino que además estos pacientes van a desarrollar infecciones oportunistas. Este retrovirus afecta justamente al linfocito TCD4. ¿Qué regulador? Que justamente regula la respuesta inmune. Entonces, estos pacientes, además de tener la enfermedad, van a presentar reactivaciones de citomegalovirus, van a desarrollar criptococosis, hay reactivaciones de EBV, desarrollan sarna noruega. De hecho, muchos de estos casos se diagnostican porque tienen sarna noruega, o hacen también estrogilodiasis masiva. La disminución de la actividad inmune es básicamente porque hay una actividad regulatoria que frena la respuesta celular, que es fundamental para el control de infecciones intracelulares. Estamos hablando de bacterias intracelulares, virus, hongos. Así. Entonces, ¿cómo es la clínica de esta entidad? Básicamente son 5 formas. El 80% son las primeras 2, la forma aguda y la forma linfomatosa. Ambas constituyen el alto grado. La forma aguda es la forma leucémica. Típicamente tenemos este tridente de síntomas, ¿no? Pacientes que vienen con cuadros de hipercalcemia, linfocitosis y lesiones en piel. En Perú, lo primero que uno tiene que pensar es que es un ATLL agudo. Sin embargo, la forma más frecuente que vamos a mostrar a continuación que tenemos es la forma linfomatosa, ¿no? La presencia de
casos con aparición de adenopatías, usualmente asociadas a síntomas B y de HL incrementada. Sin embargo, hay formas mucho más sutiles, son las formas indolentes, que pueden generar una expectativa de vida superior a los 2 años, ¿no? Existe la forma crónica, donde también hay presencia de flower cells en sangre, que es la forma de cómo se pueden ver los linfocitos tumorales en sangre periférica. Hay una forma de smoldering que es bastante interesante, porque muchas veces se diagnostica y el paciente no requiere ningún tratamiento, pero tiene la enfermedad. Es una forma con una presentación, porcentaje de presentación bien bajo, pero siempre es importante tener en cuenta para reconocer este subtipo de ATL. Hay una forma cutánea que incluso una de esas variantes de la forma cutánea se asemeja a la micosis fungoide, que como sabemos es un linfoma T de bajo grado de larga evolución. Pues realmente no es una micosis fungoide, sino es un ATLL smoldering con compromiso cutáneo, ¿no? Que tiene esa evolución de mácula, placa, tumor. Entonces es interesante porque esto es una causa frecuente de linfomas primarios cutáneos. Un estudio que hicimos hace algunos años, hace más de 15 años, encontramos que esas micosis fungoides H3 positivas tienen mejor pronóstico que aquellas micosis fungoides H3 negativas. Con esta introducción, la siguiente por favor, vamos a presentar este estudio. Es un esfuerzo realmente ya más de 15 años y que se ve reflejado en este gran estudio epidemiológico que ya supera nuestras fronteras. Entonces, sabemos que ATLL tiene alta carga en Latinoamérica. Sabíamos que hay muchas descripciones en Perú, hay descripciones en Brasil también, algunas en Chile. De hecho, las primeras descripciones en Latinoamérica son de Chile, algo en Colombia, y para de contar. Entonces no se tenía claro cómo era la distribución, pero lo que sí se sabía es que en Latinoamérica había mucho más H3V1 que en Norteamérica, y que lo que se podía reportar en Europa. Entonces el objetivo de este estudio es tratar de establecer prevalencia y ver la sobrevida de estos pacientes en Latinoamérica. Para esto, la siguiente. Para esto se ingresaron pacientes que tenían algunos criterios, ¿no? Mayores de 18 años, pacientes que tenían una biopsia que nos hablaba de un linfoma de estirpe T. Estos fueron reclutados del año 2000 al 2023 de 3 grupos colaborativos. Y acá viene el otro concepto que quiero dejar claro. Y bueno, a través de el Kaplan-Meier vamos a poder estimar las sobrevidas. La siguiente. Acá está. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros ya en el año 2018 formamos con mucho esfuerzo el grupo GEL. ¿Qué es el grupo GEL? El grupo GEL es el Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfomas. Actualmente está integrado por 14 países de Latinoamérica. Lo conforman los especialistas o expertos más importantes del linfoma de cada uno de estos países. Nosotros tenemos una producción científica aproximadamente de 10 a 15 trabajos al año. Generamos una data importante. La base de datos está llegando ya a 8.000 pacientes en toda Latinoamérica y podemos ir trabajando en cada una de las 70 entidades diferentes que se pueden agrupar todos los linfomas, ¿no? Son más de 70 entidades diferentes. Entonces, este grupo
de estudio que se formó en esa oportunidad, estamos hablando del 2018, gracias a la colaboración también del grupo venezolano, el grupo mexicano y el grupo colombiano. Hoy por hoy nosotros tenemos 3 actividades al año, 2 virtuales y una presencial. Ahora en noviembre estamos en Cuenca, Ecuador, con más de 100 especialistas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, para nuestro congreso anual. Nosotros lo que hicimos fue establecer una data retrospectiva del 2020 hasta el 2018. Sin embargo, lo que hicimos fue algo mucho más ambicioso. Bajo la figura de este concepto de investigación colaborativa que busca tener más información o mayor cantidad de pacientes para que finalmente los resultados sean más robustos y finalmente puedan impactar en los pacientes, es que buscamos alianzas con 2 grupos adicionales. Uno de esos grupos es el BTCP, que es el grupo brasileño de linfomas. Ellos incorporaron 593 pacientes, nosotros llegamos a 1000. Este grupo brasileño incorpora pacientes de data retrospectiva, prospectiva, ojo. Y además nos unimos con un tercer grupo, que es el famoso TISEL Project, es el Proyecto Internacional Mundial de Linfomas T, dirigido por Massimo Federico en Italia. Él tiene una corte de pacientes prospectiva en Latinoamérica. Entonces, él nos ofreció integrar este trabajo con un aporte de 529 pacientes. Entonces, si uno suma, estamos hablando de casi 2000 pacientes. Ojo, lo que acá se hizo fue incorporar pacientes con linfomas T en general. Luego, de acuerdo a los criterios, teníamos una data de casi 2117 pacientes, es probablemente la data más grande del mundo. De hecho, esto se presentó en el Congreso Americano de Hematología el año pasado. Fue una sesión oral, haber logrado esa cantidad de pacientes. Y para específicamente ATLL, fíjense, nosotros pudimos detectar 17% de todos esos casos pertenecían a esta entidad en particular, ATLL, 294 pacientes. La siguiente. Estas son las características de los pacientes. Cuando hacemos un refinamiento, llegamos a 329 y fíjense, lo más trascendente es que la edad, claro, más del 60%, más de 49, el 45% tenía más de 60 años. Es un dato interesante. Y esto es la diferencia con el ATL asiático. El ATL japonés, la presentación es usualmente mayor. Nosotros tenemos gente mucho más joven. Una cosa que llama la atención. Es un dato que sí es diferente. Otro dato diferente es que la forma linfomatosa es la más prevalente en Latinoamérica. En cambio, los japoneses, la forma más frecuente es la forma aguda. Ellos tienen más formas indolentes, como el smoldering, por ejemplo, crónica. Nosotros tenemos solo 15% de formas indolentes. Hemos encontrado un porcentaje interesante de 4% de pacientes con coinfección H3N1-HIV. La mayoría de las manifestaciones muestran de que hay enfermedad extranodal. Es muy interesante el dermotropismo de esta enfermedad. Por eso que cuando alguien encuentra un paciente con una leucemia de compromiso cutáneo, lo primero que debe pensar es lo que siempre le pedimos al paciente, ¿no? Pregúntale de dónde viene o de dónde viene la madre, porque la que transmite la enfermedad es la madre a través de la lactancia materna. Entonces, surge el tema, ¿no? Así,
paciente viene de Lima. Ah, pero su mamá es de Apurímac. Saltó la libre, ¿verdad? Este dato es importante y siempre lo recomendamos a nuestros residentes. Normalmente las formas agudas vienen de HL elevado, lo que habla de la alta replicación de esta entidad. La siguiente. ¿Qué encontramos? Nos encontramos una prevalencia para el ATL de 17%, ¿no? Y de todos los países, son 11 países que participaron. Hay algunos países que no tenían caso, por ejemplo Uruguay. Perú era el que tenía la mayor cantidad de casos. Y esto, de alguna forma, nos empodera en que tenemos que tomar responsabilidad sobre esta entidad. Sabemos que hace más de 25 años, Cayetano Heredia con el doctor Botuso estaban pues empujando el tema y todavía no hay una normativa para tratar de implementar algunas condiciones mínimas para la detección, el manejo de esta entidad, ¿no? Y sobre todo estrategias de prevención, porque el objetivo es prevenir, ¿no? Tal como se hizo, por ejemplo, en Japón y en Brasil. Tratar de que esa transmisión, la lactancia materna se corte, ¿no? Detectando a esas embarazadas que son H3 positivas y evitar que den de lactar. Y eso podría cortar el ciclo. Bueno, en segundo lugar, sale Colombia, ¿sí? Lo que sí vimos en el tiempo es que cuando se hace el análisis por periodos, en Perú pareciera que van apareciendo más, pero esto es relativo porque, acordémonos, son 3 bases de datos que se han ido tomando en diferentes periodos. Un segundo aspecto, y lo vamos a ver en los gráficos, en un seguimiento de 37 meses, la sobrevida a 3 años es del 25%. Pero la mediana de sobrevida, fíjense, 9 meses. 9 meses. Entonces, básicamente las formas agudas y linfomatosas tienen una expectativa claramente menor que un año. Y la forma leucémica, solo 2 meses. Probablemente es la forma de leucemia más agresiva y con más alta de mortalidad de todas. Por eso la importancia de reconocer esta entidad. Y además lo que hicimos fue algo bastante interesante, ver si había alguna diferencia entre el ATL, la sobrevida, y el T periférico NOS, que es el linfoma T, pero que no está asociado a HNV1, que también tiene un mal pronóstico. Y así, lo vamos a ver mucho mejor en los cuadros. Entonces acá vemos que Perú es el que tiene la mayor prevalencia y esto se refleja porque un porcentaje altísimo de los casos que se incorporaron a este estudio procedían de Perú. Un grueso era de nuestro hospital, también colaboró INEM y bueno, luego vemos que en el tiempo pareciera que sí hay un incremento en la detección de estos casos. La siguiente. Fíjense, acá tenemos las curvas de Kaplan-Meier de acuerdo al tipo clínico, ¿no es cierto? Y evidentemente en rojo, el peor de todos, la forma aguda, la forma leucémica es dramáticamente letal. La sobrevida media para la forma aguda es de solo 2 meses. La forma linfomatosa alrededor de 9. Y las otras formas más raras, que son las indolentes, ya sea el smoldering o la crónica, pueden tener una sobrevida que podría superar los 2 años. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que, claro, estas formas en todos los países se comportan prácticamente igual, no hay diferencia estadística. La siguiente.
Y adicionalmente hicimos una cosa interesante, es decir, comparamos al linfoma T periférico, no especificado es el linfoma T, pero no asociado a HTLV1, que sabemos que tiene también mal pronóstico, y lo comparamos con el ATLL, y esto solamente en Perú. Vimos que hay una diferencia, claramente. Sí. Porque, ¿qué sucede? Muchos T periféricos, y esto por desconocimiento, no se les pide HTLV1. Entonces, hay unos T periféricos que no son T periféricos, sino son ATLL. Pero claramente se demuestra que el ATLL tiene peor pronóstico que un T periférico. Para que tengan una idea, el T periférico tiene una chance de curación de solo 30%. Si se cura solo 1 de cada 3. En ATLL es muy raro. Menos del 5% eventualmente pueden curarse. Y si hablamos de curación, hablamos de las formas Smoldering, que sí pueden tener un porcentaje alto, una sobrevida mayor a 5 años. De hecho, en el servicio donde yo trabajo, tengo una enfermera que tiene diagnóstico de ATLL Smoldering. Ella trabaja, tiene diagnóstico de ATLL hace 6 años y no tiene ninguna clínica y ya sigue trabajando normalmente. La siguiente. En conclusión, entonces, encontramos que, y por primera vez, se puede establecer que en Latinoamérica, Perú es el que tiene la mayor prevalencia para ATLL, seguido de Colombia, luego viene Brasil. Y esto claramente marca un derrotero porque en América realmente Perú emerge como el país con mayor prevalencia de esta entidad en comparación incluso con lo que se reporta para Centroamérica y evidentemente la ausencia de esta enfermedad en Estados Unidos. En Europa sabemos que también es desconocido. Entonces, Perú, a través de este estudio, emerge como el país con más prevalencia para esta patología en América. Otra cosa que se puede encontrar en el estudio es que las sobrevidas lamentablemente son muy malas. La expectativa de vida son cortísimas y esto se debe a la agresividad de la enfermedad y además a otro factor, el hecho de que no hay tratamientos efectivos contra estas entidades. Lo único que puede ayudar a curar pacientes es un trasplante alogénico, que muchas veces es muy complicado porque se requiere un donante HTLV1 donante compatible HTLV1 negativo. Se dice que la chance de curación es lo que se reporta en la data más grande en el mundo de los japoneses, es de que hasta un 25% de los pacientes que van a trasplante podrían tener largas sobrevidas, si 1 de cada 4. Y es hoy por hoy la única opción que puede generar una expectativa larga. El resto de tratamientos, lamentablemente, simplemente prolongan en meses la sobrevida de estos pacientes. Entonces hay un desafío para el manejo de este tipo de entidades. Entonces esto plantea de que se requieran intervenciones para mejorar los outcomes, ¿no? Se requieren nuevos tratamientos que puedan ser más efectivos, porque los que tenemos a la fecha, lamentablemente, no son los mejores. Otro aspecto interesante que dio pie a que pudiera ser publicado, además de trabajo de grupos colaborativos o una data relativamente grande, es el hecho de que también nos pidan la siguiente. Nos pidieron que incorporáramos algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Y acá, como pueden apreciarse, se han planteado algunas propuestas que se deben tomar en cuenta y con un poco la racional
y un poco ver las líneas de acción para cada propuesta, ¿no? Entonces estas propuestas van desde tener en cuenta que se debe primero establecer una data epidemiológica, ¿no? Haciendo un estudio prospectivo que nos permita realmente dar el verdadero valor de la prevalencia de esta enfermedad. Recordemos que estos estudios solamente son de los grandes hospitales, ¿no? Ubicados usualmente en las capitales. Entonces no es el reflejo necesariamente de lo que está pasando en todos los países. Otra cosa importante es que se puedan implementar ya de manera rutinaria estudios o pruebas de serología, porque hay países, por ejemplo, donde no se contabiliza, o por ejemplo, hablaba con la gente de Bolivia, ellos no solicitan HTV1 y tienen HTV1, fíjense, ¿no? Centros grandes en La Paz no habían considerado dentro de su backup de trabajo un paciente con linfoma nuevo solicitar la serología para HTV1, la siguiente. Otras estrategias, el desarrollo de tratar de atraer estudios clínicos para poder plantear terapias biológicas nuevas dentro del marco de la medicina personalizada. Es algo que se impone porque lamentablemente las terapias actuales no son realmente efectivas, ¿no? La siguiente. Entonces hay varias propuestas. Por ejemplo, otro punto es establecer los determinantes sociales de la enfermedad. Sabemos que esto afecta a un grupo de pacientes que están en una zona pobre, ¿no? La zona de Sierra Central y Sierra Sur. Entonces ahí ya sabemos que se generan también otro tipo de enfermedades, ¿no? Ya conocidas, y además sabemos que afecta a una población que socioeconómicamente hablando también tiene limitaciones, además del acceso a la salud y otros problemas. Entonces hablamos de una población que realmente tiene otras variables importantes que se tienen que estudiar, ¿no? Y una propuesta final, la de un biobanco, el registro del biobanco para poder estudiar mejor y tener las muestras en fresco que nos permitan hacer estudios, sobre todo con RNA, y poder conocer mejor el perfil genómico y poder identificar algunos genes que potencialmente podrían ser dragables, ¿no es cierto? Que puedan tener la posibilidad de ser manipulados con una terapia. Entonces, este es un ejemplo, y lo resumo, un esfuerzo de años donde el principio de colaboración es el punto más importante y donde se plasma una necesidad de conocer más sobre esta entidad relacionada a este retrovirus, y el estudio pues muestra al mundo que Perú es endémico para esta patología. Y también mostramos que lamentablemente es una forma muy agresiva, sin posibilidades reales de curación en estos pacientes, y que nos falta mucho realmente para tratar de controlar las vías de infección, ¿no? Para el virus dentro de la prevención. Cuando ya el paciente tiene la enfermedad, también estamos limitados en nuestro armamentario terapéutico. Muchas gracias. Preguntas para el doctor Lair. Quisiera preguntar por su trabajo y sobre todo por el trabajo en equipo, que es tan interesante. Según un gráfico del cual la realidad del número de casos de Perú y Colombia son similares, mientras que Argentina y Chile son bajos. Uno de los factores que usted comentó puede ser el acceso, ¿no es cierto? Pero hay otros factores. Cuando usted comenta
ejemplo, de la región de Apurímac, ¿no? O algunas regiones, ¿qué factores que puedan tener alguna coincidencia que tiene que ser? Lo que se sabe, y es el postulado, siempre discuto con el doctor Gotuso de esto, ¿no? Así, ¿qué sucede? Por ejemplo, el HTL2 se sabe que es ancestral. El HTL2 se ve en la zona de la selva. La pregunta es, ¿por qué el HTL1 no? Ellos siguen con la premisa de que fueron los africanos que vinieron a trabajar en las minas. Y ahí sembraron en la zona de la sierra, donde había las minas. Sin embargo, también existe un estudio que se hizo en colaboración con el grupo belga de unas momias que encontraron en Lima y encontraron H3O. Entonces la pregunta es, ¿el H3O es ancestral? Entonces, nuevamente, entra la duda, pero lo que sí está claro de que es en la zona del trapecio andino, tenemos focos muy claros, por ejemplo, en Ica, en Chincha, ahí sí la población negra evidentemente es un foco. En el norte, en Saña, también se ve. Chile tiene la parte sur, en Argentina Jujuy, en Brasil Bahía, y Colombia la zona costera, ¿no? Tiene mucha población afro, y es una población que también tiene HTLV1. En el Caribe, básicamente, la zona de Haití, en Cuba no hay mucho, Jamaica, y Estados Unidos recibe mucho paciente que viene de Centroamérica, pero ATLs oriundos en Estados Unidos no hay. Entonces, es un punto que sí, todavía genera controversia, ¿no? Así, ¿dónde salió? Lo claro es de que el 90% es por transmisión de la lactancia materna. En Japón, a través de esta política de cortar la vía de transmisión, impidiendo que las gestantes den de lactar, ha reducido notablemente la aparición de estos casos. Pero la pregunta, ¿qué estamos esperando, no? En Brasil se está haciendo algo similar. Así que hay mucho trabajo por hacer. Una pregunta, ¿verdad? Digamos, uno dice leucemia, linfoma de células de adulto es HPV, pero digamos, es universal, es 80%, 90%, 100%. ¿Cuál es el porcentaje de leucemias cuando se les pide HPV? ¿Cuál es el porcentaje de que la leucemia de células de adulto son causadas por En zonas no endémicas, no hay duda. Zonas no endémicas. En zonas endémicas, uno debería decir, bueno, yo tengo una biopsia que veo el linfoma T, un linfoma TCD4. Tengo una clínica, tengo una serología positiva. Bueno, lo que uno debiera es integración clonal. La integración clonal, la que nos va a decir si el virus está inserto, ¿sí?, en el DNA tumoral. Pero para hacer la integración clonal es un poco complicado. Entonces solamente se hace en algunos lugares. Brasil ha aprendido a hacer la integración clonal, Japón, en Europa los belgas con el grupo de Cayetano han intentado hacer algo al respecto. Entonces, la correlación es más del 98%, diría yo. Sí, hay casos que efectivamente podrían escapar a ese escenario, pero mayoritariamente estamos hablando de que uno tiene una biopsia, como linfoma T, CD4, o tiene una situación incluso un paciente con leucemia, que habla de una población T, y tiene una serología de no tendría la menor duda de que estamos frente a este tipo de entidad. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, para comenzar a comunicar, porque en el mundo te van a decir, bueno, ¿dónde está la integración clonal? Entonces, para algunas publicaciones,
en casos de report hemos tenido que usar, además de la serología, tener otra evidencia que correlación, y es la carga proviral. Ahora se demostró que la carga proviral alta, indudablemente. Entonces, los que tienen carga proviral mayor del 4%, claramente tienen una actividad o una relación directa con la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en las publicaciones internacionales de los Key Report, ya no voy a tener interés en pero sí puedo presentar la carga proviral. ¿No? Porque, claro, el HB1 es un elemento a tener en consideración, pero si uno quiere ser mucho más preciso, mucho más exacto, tendría que tener una evidencia a través de la integración renal, que es un poco difícil, pero la carga proviral también es otro elemento que puede ser usado. Para efectos prácticos de uso rutinario en los hospitales, es suficiente con el tema del HTLV y la serología. Sí. Muchas gracias por su presentación. Desde su perspectiva, ¿qué población o qué poblaciones faltan aún ser evaluadas para caracterizar la presencia de HTLV1 desde su perspectiva? Bueno, el primer estudio de HTLV1 encuentra, por ejemplo, las prostitutas en el Callao, ¿no? Casi 30-35%, es decir, una de las incidencias más altas de HTLV1 en el Perú. En Ayacucho se ha encontrado un porcentaje de 10-15% en algunas zonas en particular, sobre todo de la zona sur de Ayacucho. En el norte hay zonas que todavía no han sido de todo determinadas. En la Sierra Sur, sí, ya hemos dicho, en la zona de costa en teoría no. Todos los estudios son básicamente de focos, no tenemos un estudio general que involucre a grandes poblaciones. Entonces, en ese aspecto, los estudios que se tienen, muchos de ellos son retrospectivos y han lanzado incluso la propuesta de que 1 o 2% de la población peruana tendría HTLV1, es decir, habría más portadores de HTLV1 que pacientes con HIV, para que tengan una idea de la magnitud del problema. Se pidió, yo sé que Cayetano Heredia hizo una carta a la OMS para considerar la HTLV1 como una enfermedad huérfana, ¿no? Que no es estudiada porque no afecta ni a los americanos ni a los europeos, ¿no? Afecta básicamente a los asiáticos y a nosotros. Pero es algo que lo tenemos ahí, lo seguimos viendo y no hacemos nada por mejorar. Hay algunas propuestas que se han planteado con el Ministerio de Salud, ¿no? Para tratar de buscar algunos filtros y cortar el círculo, ¿no? Eso demandaría inversión, por ejemplo, para dar el aporte a esas gestantes positivas, ¿no? Un aporte económico para que puedan alimentar con leche por lo menos en esos 6 meses, ¿verdad? A sus hijos. Esto es toda una estrategia que buscaría cortar el círculo de infección. Pero bueno, lo real es que tenemos y seguimos viendo los pacientes llenos y eso lo vemos, ¿no? En neurología es donde más pacientes existen, pacientes con parálisis espástica tropical. Luego, en los pisos de oncohematología, los pacientes con ATL agudo, linfomatoso. Y un tercer grupo de pacientes está en infectología, ¿no? Por infecciones oportunistas. Un cuarto grupo son portadores sanos que son detectados en el banco de sangre porque tienen HTLV positivo. Son los 4 grupos de pacientes que se reconocen en un hospital. Sí,
Sí, eso, el tema neumología también está viendo las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias. Reumatología está haciendo sus descartes para Sjögren, para uveitis, dermatomiositis, miastenia gravis, ¿no? De hecho, hay muchos colegas que no conocen al virus, no lo conocen. Y al no conocerlo, no piden la prueba. Entonces, sí, es una situación difícil. Sé que, bueno, Cayetano Heredia, ellos dan consejería a los portadores, ¿no? Una consejería limitada, pero ellos tienen pues ahí una corte, ¿no? Ellos tienen una corte, sé que involucra casi 2.000 pacientes, ¿no? La corte de Cayetano Heredia, que tiene ya más de una década. Y bueno, nuevamente con ellos hemos intentado hacer también colaboración. Estamos en algunos proyectos conjuntos. Pero la intención es hacerlo con el resto de Latinoamérica. Y es lo que se está haciendo y lo que hemos presentado el día de hoy. Muchas gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias, Ray, por esta interesante y motivante exposición. Bueno, en aras del tiempo, porque las reuniones son de 5 a 6, vamos a dejar la siguiente exposición para la próxima semana. Las reuniones normalmente están planificadas para que sean de 5 a 6. Y es media hora más o menos cada una, pero yo creo que bueno, lo que ha presentado el doctor Beltrán es sumamente interesante, ha motivado a discusión, creo que también nos ha motivado mucho y creo que esta charla que va a quedar grabada va a ser una motivación interesante para los alumnos. Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos encontramos la próxima semana a las 5 para revisar el tema de la investigación que va a presentar el doctor. Muchas gracias.